Amigos, estoy para un reportaje para la edición de octubre de nuestro periódico La Pulenta con don José Massa Sancho, un astrónomo chileno, científico, a nuestro juicio quizá uno de los más destacados astrónomos y científicos que nos ha dado este querido Chilito. Así que quédense con nosotros, esta conversación va a estar bien buena, vamos a hacer hartas preguntas. Muchas gracias. Don José, gracias por darnos un poco de tiempo. Yo sé que es un hombre súper ocupado, que siempre anda haciendo clases, exposiciones, congresos, cuánta cosa cae. Así que muchas gracias por el tiempo. Bueno, encantado, un placer. Yo con mucho gusto hablo con la gente y esta es una muy buena ocasión para hacerlo. Don José, ¿sabe que cuando uno plantea los temas en un periódico, en un medio de comunicación, diciendo los entrevistados, casi siempre salen nombres del espectáculo, intelectuales, gente de la cultura, que es gente que se da vuelta siempre en la memoria colectiva de los ciudadanos. Y cuando salió su nombre en las cartas de posibles entrevistados, dijimos qué interesante sería tener a un hombre de ciencia, ya que se le da tan poca minuto o pantalla a la ciencia en Chile. Y quería partir, mi primera pregunta es, ¿por qué usted sintió ese amor por la astronomía en esos años que no había tanto avance tecnológico como hoy día, que tenemos estos super telescopios, estos avances, unas carreras de astronomía más desarrolladas en Chile? ¿Por qué usted, entre comillas, fue como un pionero en esos años? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mira, el tiempo pasa y la gente se olvida. Yo soy a lo mejor hijo intelectual, por ponerlo así en dos hitos bien concretos, soy hijo de Gagarin y del Apolo. Yo era un niño que vivía en Parral, mi vida lo más tranquilo, todo el mundo me trataba de lo más bien, yo era ahí un niño hasta conocido en Parral. Bueno, ser conocido en Parral no es gran cosa porque éramos como 4 gatos, yo era el quinto, pero mi familia tuvo la disposición de mandarme acá al Barros Arana, porque el Internado Nacional Barros Arana era un gran referente de colegios en Chile, y yo desde niño había manifestado interés más por los números que por las letras, y me vine al internado. Entonces yo tenía 11, 12 años, y empezamos a escuchar que no, que parece que andaban unas cuestiones dando vuelta arriba, que unos años atrás, claro, yo era muy chico, no me recuerdo en Parral de haber escuchado hablar del Sputnik. El Sputnik lo tiraron el 4 de octubre del año 57, yo era un niño en Parral, jugando a la bolita como corresponde, pero no me acuerdo del Sputnik. Pero cuando Gagarin lo lanzaron en abril del año 61, fue toda una revolución en el Barros Arana. Tal vez de puro aburrido, todos mirábamos el cielo para tratar de ver alguna cosita dando vuelta. Y de ahí, aparte de la excitación mental de un niño provinciano como era yo, bueno, el Barros Arana era un crisol muy interesante. Había de Chincolajote, había un compañero mío que era el nieto del expresidente de la República, el nieto de don Carlos Ibáñez del Campo, estaba ahí junto conmigo y con un montón de otros más, y había algunos de muy lejos, otros de muy cerca, algunos de bastantes recursos, otros de muy pocos recursos, y estábamos todos con un blue jean y una chomba para tratar de no morirnos de frío, y conversábamos este tipo de cosas. Entonces, por ahí me interesé, y los rusos traducían unos libros de ciencia en una editorial que se llamaba Mir, que no tenía que ver con el Mir de... No, era Mir, entiendo que significa paz en castellano. Mir en ruso, claro, es paz. Y la editorial Mir tradujo muchos libros, y yo de puro aburrido, cuando salía del Barros Arana, iba a los Juegos Diana, que estaban, fíjate tú, donde hoy día está el edificio hexagonal, en la Alameda, entre la calle Estado y Ahumada. Ajá. Ahí estaban los Juegos Diana, y estaba la Rueda de Chicago, y estaba la Cuncuna, y delante de los Juegos Diana había un montón de librerías con libros, algunos eran libros viejos, pero sobre todo había libros baratos, y estaba abierto hasta las 12 de la noche, el sábado y el domingo. Entonces yo, de 12, 13, 14 años, salía, y el sábado me iba ahí a los Juegos Diana, no a tirarle perdigones a los patitos, sino que iba a hojear libros, y me compré un par de libros de astronomía y los leí,
Y bueno, me lo leí como divertimento porque era parte de la excitación mental de uno, pero yo iba a ser ingeniero y entré a estudiar ingeniería. Pero quedé como cruzado con todas estas ideas y tuve la suerte que cuando estaba yo en tercer año de ingeniería en la Universidad de Chile, se abrió una especialidad para irse para el lado de la astronomía. Don José, usted estudia sobre el tema de las supernovas. Sí, señor. Podría, yo sé que es súper complicado, pero la gente que nos va a ver son gente que de repente nunca ha escuchado el tema de las supernovas. ¿Podría explicar un poco de ese tema de qué son las supernovas? Porque de ahí le quiero hacer una pregunta. ¿Ya? Bueno, mira, una supernova, bueno, a ver, yo soy profesor de Historia de la Astronomía, así que siempre empiezo a explicar así la raíz histórica de la pregunta. Los astrónomos antiguamente, hace 2000 años, miraban el cielo y se maravillaban que las estrellas estaban siempre ahí, y eran las estrellas fijas. Y en cambio habían 3 o 4 o 5 contados con los dedos de una mano que se movían, y le pusieron los vagabundos, que son los planetas. Planeta significa vagabundo en griego. Entonces había 5 vagabundos, la luna, el sol y las estrellas fijas. Pero de repente, hace bastante tiempo, aparecía una estrella nueva en el cielo. ¡Plum! Apareció una estrella y después se desinflaba. Entonces, una nova, otra nova, y fueron apareciendo. Ahora, las novas son poco frecuentes. De hecho, Aristóteles tenía una teoría que decía que el cielo era inmutable. Entonces, las novas violaban un poquitito las ideas de Aristóteles. Entonces, los astrónomos fueron descubriendo novas por aquí, novas por allá. Nova es una estrella nueva, una estrella que aparece donde antes no había nada y después desaparece. Pero a comienzos del siglo XX, que ya habían descubierto como 50 novas, empezaron a encontrar unas estrellas de tipo nova, es decir, estrellas nuevas, en nebulosas que había una sospecha que no eran una nubecita cualquiera, sino que eran una galaxia a millones de años luz de nosotros. Y esas cuestiones que parecían como las novas comunes y corrientes, si estaban realmente tan lejos, eran unas cosas 1000 o 10.000 veces más luminosas que las novas. Entonces, con esa imaginación febril que tienen los astrónomos, le pusieron, esas son supernovas. Entonces, una supernova literalmente es una estrella nova, una estrella que aparece y se va, pero que es mucho más brillante que las novas ordinarias. Y ahora, ¿qué es lo que es una supernova? Desde un punto de vista físico, las estrellas lanzan al espacio una cantidad enorme de energía. El Sol lanza al espacio una energía terrible. Ahora, ¿de dónde saca la energía el Sol? Dentro, en el núcleo, hay un fogón, hay una hoguera, donde se están haciendo reacciones nucleares. Chocan, se agarran a golpes protones entre sí, y 4 protones terminan fundiéndose en un helio. Y cuando uno hace el negocio de agarrar 4 protones y fundirlo en un helio, pesan más, tienen más masa, 4 protones sueltos por el mundo que un helio empaquetadito. Y esa diferencia de masa se transforma en energía. Entonces, la energía de las reacciones nucleares es lo que mantiene al Sol funcionando. Si el Sol, mira, en el siglo XIX los astrónomos primero empezaron a pensar, no, el Sol debe ser de carbón de piedra. Es como, claro, en la época de la Revolución Industrial el carbón de piedra era considerado un combustible fantástico. Después dijeron, no, debe ser como de petróleo, y le pusieron un fósforo y se está quemando, una hoguera, una fogata, ¿no? No, si tú calculas, la masa del Sol es 300.000 veces mayor que la masa de la Tierra. Pero si tú armas una fogata que queme lo que quema el Sol, que lance al espacio lo que lanza el Sol, la masa entera del Sol se acabaría en un poquito más de 100 años. Es decir, Napoleón habría andado oscura. Bueno, si tenemos Sol ahora, el Sol no lo podría haber visto Napoleón. Y como en la época de las pirámides también había Sol, que el Sol sepamos positivamente que ha vivido 5.000 o 6.000 años, significa que no puede ser una fogata. El Sol tiene que ser otra cosa. Recién en los años 20, en 1926, 1928, hay un libro escrito en 1926 por un inglés que dijo, yo no sé qué mierda le hacen las estrellas, pero tienen que hacer reacciones en que transforman masa en energía. Es la única posibilidad. Bueno, las estrellas transforman masa en energía y ahora lo sabemos bien. Pero cuando se acaba
todo lo que podéis, cuando se te acaba la benzina, el auto te cae en pana. La pana del tonto es cuando el tonto se le olvidó echarle benzina. Bueno, la estrella no tiene dónde echarle benzina, no hay cómo meterle combustible dentro. Cuando la estrella llega al final de su vida, que quemó todo lo que puede quemar, cuando trata en el último apretujón de quemar lo que pueda, trata de quemar las cenizas de todo lo que había quemado antes, y resulta que le sale el tiro por la culata. Resulta que cuando apretuja el núcleo, que tiene átomos de fierro 56, que son, el átomo de hierro es un átomo bastante común y corriente, uno puede comprar en la esquina. El fierro 56 no es el fierro común y corriente, un fierro oxidado, eso es átomo de fierro 56. Ese átomo tiene la característica de ser el mejor paquete que produce la naturaleza. No hay manera de empaquetar partículas nucleares mejor que en el fierro 56. Y cuando uno aprieta el fierro 56, el fierro, en vez de estrujar, cuando estrujáis ese limón, en vez de que el limón te dé jugo, es decir, que dé energía, se chupa toda la energía del núcleo y hace que la estrella se vaya para adentro. La estrella implota, se pega un tremendo costalazo y ahí se produce una explosión que desarma la estrella y tira todo volando al espacio. Y en la volada al espacio, la estrella sale volando no a 1000 kilómetros por hora, ni a 10.000 kilómetros por hora, sale volando a más de 10.000 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. Estamos hablando de como, eso creo que son 36 millones de kilómetros por hora. La velocidad con que sale para afuera. Entonces la estrella se empieza a inflar, inflar, inflar. Y como el brillo de una estrella depende del porte, mientras más grande, más brilla. Entonces la luz de la estrella aumenta muchísimo. Una supernova puede llegar a ser visible a ojo desnudo. De hecho, en 1987 hubo una supernova que se vio durante como un mes a ojo desnudo, y con un telescopio se puede observar. Esa todavía se sigue observando, la estrella 1987A. Después de 25 años se sigue observando. Entonces, una supernova es el cataplum final, es la muerte de una estrella. Y la gracia que tiene, estoy respondiendo con una respuesta demasiado larga, pero igual. La gracia que tiene estudiar supernova, ¿qué estudian supernova? La supernova es la gran fuente contaminadora del universo. El universo cuando partió tenía solo hidrógeno y helio. Y en ese universo no hubiéramos estado nunca conversando los dos. Porque ni tú existirías, ni yo tampoco, ni existiría todo lo que nos rodea. Porque el helio es un antisocial de la química, no se mete con nadie. El hidrógeno, por más que converse y le proponga pololeo al helio, no va a hacer nada. El helio no sirve para nada, para inflar globitos y para tirarlo para arriba. Pero en el interior de una estrella, el helio se transforma en carbono. El carbono se come un canapé de helio y se transforma en oxígeno. El oxígeno se come otro canapé de helio y se transforma en neón, en magnesio, en silicio. Y se va jugando al luche de 4 en 4 hasta llegar al fierro 56. Ahí la estrella hace un cataplum, pero todo lo que había generado, que la estrella se transforma como una cebolla de distintas capas, en la explosión sale todo volando. Y se mezcla con las nubes, y después se forman otras estrellas, y después vuelven a morir y se forman otras estrellas. Y gracias a que por 9.000 millones de años estuvo pasando toda esta tonterita, que estrellas se formaban, ensuciaban, se volvían a formar otras, hace apenas 4.000 millones de años, cuando se formó el Sol, habían elementos químicos para ser tu cuerpo y el mío. Entonces, estudiar la supernova, yo siempre hago broma, es como estudiar nuestros tatarabuelos. Don José, es difícil no cuestionarse la existencia de uno con respecto a la proporción del universo, porque uno es tan gigante y uno es tan pequeño, tan frágil. Le quería preguntar esta es una pregunta ya más de otro tipo. ¿Sí? ¿Usted cree en Dios? Es buena, es una pregunta para astrónomo. Bueno, mira, yo te digo, esa pregunta surge siempre muy a menudo. Yo creo que siempre se la hacen en las charlas, de repente que queda... Sí, ahora cada vez que me la hacen yo me corro, y esta vez esta no será una la finta, ocasión hacer de una no buena correrme, finta. claro. Mira, la ciencia, bueno, otra cosa que siempre la digo, a lo mejor algunos que ya me han escuchado lo que te voy a decir ahora varias veces. Hace ya muchos años un caballero que se llamaba Galileo Galilei se dedicó a tratar de pensar cómo era este problema de la caída de los cuerpos. Entonces la pregunta que se hizo Galileo en 1590 por ahí
antes de 1600, era ¿por qué caen los cuerpos? Aristóteles dice los cuerpos caen porque buscan su lugar natural, que es el centro de la Tierra. Otros decían no, porque no sé qué, y como buscan su lugar natural, los cuerpos más pesados caen más rápido, están como más desesperados por llegar a su lugar natural. Galileo empezó a hacer experimentos, a pensar, a mirar, qué sé yo, y llegó a la conclusión de que él no podía responder esa pregunta. Y dijo, yo no sé por qué caen los cuerpos, pero además no sé cómo responderlo. Pero yo lo que puedo averiguar es cómo caen los cuerpos. Dejó caer uno, dejó caer otro, lo dejó caer de más arriba, dejó caer dos simultáneamente, estudió cómo ocurre el fenómeno. De ahí para adelante, los que vinieron ya nunca más hicieron la pregunta del por qué, sino que hicieron la pregunta de cómo. Y la ciencia procura responder los cómo, que son preguntas que todo el mundo se puede poner de acuerdo en su respuesta. Los por qué el protón tiene una carga positiva no lo sabe nadie, pero todo el mundo sabe cuánto es la carga positiva que tiene el protón. ¿Por qué el electrón tiene una carga negativa? Sepa moya, pero tiene una carga negativa que la podemos medir. ¿Por qué hoy día hace 22 grados? Sepa moya, pero uno puede tener un termómetro y uno dice, hace 22 grados. Entonces los científicos no nos preguntamos los por qué. ¿Por qué los caballos tienen 4 patas? Te he preguntado, si hubieran caballos con 8 patas, a lo mejor en el barro o en la arena andarían mejor con 8 patas que con 4, pero los caballos tienen 4 patas. Si tú eres veterinario y querías entender la anatomía del caballo, tenés que estudiar los caballos que tenéis delante, que son caballos de 4 patas. Entonces, los científicos no nos ponemos a filosofar de por qué esto, por qué aquello, sino simplemente vamos tratando de responder lo que tenemos delante de la nariz. Ahora, que el hombre tenga problemas con su identidad y que tenga problemas con su espíritu y por qué nos enamoramos y por qué sentimos afecto por esto o aquello o por qué queremos trascender o cuando se muere un ser muy querido para uno, que uno empiece a buscar respuestas mucho más allá de lo terreno, mucho más allá de lo físico. Yo creo que el hombre tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y yo no soy quien como para decirte a ti o a nadie en lo que tenga que creer. Don José, ahí a la mayoría de la gente le fascina el tema de las estrellas, o sea, a la gente común y corriente como nosotros, como la gente que nos ve, yo creo que les fascina, pero como que lo ven que es muy complicado, así como, no, debe ser muy complicado estudiar astronomía, debe ser muy inalcanzable estudiar astronomía, no, es para cierta gente nomás estudiar astronomía. Y yo creo que es un mito que hay que empezar a derribar. ¿Usted a dónde va? A dar conferencias, usted ha ido a colegio, ha estado en universidades, ha estado fuera de Chile, ha estado dentro de Chile, a dónde va, usted va a decir que la astronomía, si hay trabajo duro, cualquiera puede ser astrónomo, cualquiera puede llegar a maravillarse con todo lo que estamos hablando, pero aún así hay un tema educacional en Chile que estamos viviendo ya 2 años, que lo han tenido los estudiantes, y que tiene que ver con una crisis de la educación. Una crisis de la educación que nos hemos dado cuenta que aparte de ser desigual, no era tan de calidad como creíamos. ¿Cómo se ve esta crisis de la educación en la astronomía, mirada desde sus ojos de astrónomo? No sé si te quiero responder la pregunta, porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra, pero mira, yo te puedo poner un ejemplo que yo acabo de estar en una invitación que me hicieron de ir a Puerto Montt a participar en un debate interesante que organizaba el proyecto Explora de CONICYT, que se dedica a divulgar la ciencia. Yo, con la divulgación de la ciencia, tengo muchas cosas que me tocan muy bien la piel y el corazón, así que encantado acepté la invitación. Pero les dije, bueno, si quieren, aparte de participar en un foro, que al final en un foro uno termina predicando entre conversos, entonces no me... claro, todo el mundo, todos los que se interesan en el tema van a escucharte y uno habla de la importancia del tema en el foro, entonces al final es como hacer una misa, bueno, entre los que ya están convertidos a la cuestión. Claro. Con todo respeto, sí, pero claro. Entonces fui a un colegio, le dije, si yo puedo hacer una charla en un colegio, a mí me encanta hablarle a los niños y contarles, decirle, mira, tú en la cabeza a los pies eres extraterrestre, ¿querés ver un extraterrestre? Mírate al espejo, es el más cercano que tenés. Entonces un niño de 8 o 10 años con este tipo de tonterías se sorprende. Yo
yo creo que se deberían sorprender todos, porque hay mucha gente que no tiene idea que él es extraterrestre de la cabeza a los pies, pero eso ya es otro cuento. Los viejos ya no nos sorprendemos de nada, uno pasa de todo. Fui a un colegio que me invitaron ahí en Puerto Montt, me dijeron, ya, muy bien, entonces a las 3 de la tarde vaya a este colegio. Ya, listo. No me interesó ni siquiera el nombre del colegio. Llegué al colegio y yo te puedo decir una cuestión categóricamente: si Chile tuviera 3.000 colegios como el colegio que yo vi en Puerto Montt, en 10 años Chile puede competir con Alemania. Pero es un colegio realmente espectacular. Es un colegio que, para decirlo con todas sus letras, se llama Colegio San Francisco Javier. Es un colegio que los jesuitas construyeron en Puerto Montt hace 5 años y es lejos, pero lejos, el mejor colegio que yo he visto en mi vida. Tiene una infraestructura extraordinaria. Yo la semana anterior había estado en Viña del Mar, en el Colegio de los Sagrados Corazones de Viña del Mar. Yo voy a Tiltil, a Rungue, a Montenegro, yo voy a todos los colegios, yo no tengo ningún, yo no soy sectario. A mí me parece que los niños que tienen muy pocos recursos necesitan tener una estimulación especial en sus neuronas, pero los niños que tienen más recursos igual necesitan tenerlo. Es decir, nadie tiene las neuronas demasiado estimuladas. Así que yo voy de chincol a jote. Pero en este tipo de chincolito hermoso, yo fui a los Sagrados Corazones de Viña del Mar, y un colegio hermoso, 9 hectáreas, pero mira, si me lo decís de ese estilo, también Chile cambia. Pero el colegio de Puerto Montt, es que había un péndulo de Foucault, había un esquema en el patio, en 200 metros del sistema solar puesto a escala. Había una esfera metálica que estaba puesto en la mitad de la nada simplemente por la belleza de ver una esfera metálica de 2 metros. Después el laboratorio de biología estaba lleno de cosas en la pared. En los muros de todos los pasillos estaba la serie de Fibonacci, estaba la sección áurea, había una cinta de Moebius, había un modelo del ADN de 9 metros de altura en un pasillo. Ves que por donde uno iba, hasta en los baños, en vez de decir las cosas típicas que uno lee en los baños, mira para abajo, Gil, que si no, ese tipo de cuestiones que no las vamos a reproducir aquí con prudencia. En todas partes está lleno de pura estimulación. Tenían una torre, una estación meteorológica que daba todos los parámetros ahí al entrar al colegio. Y me decían que a los niños los agarran y los hacen graficar la temperatura, la presión barométrica, comparar la humedad relativa con la velocidad del viento, porque usan los datos de la estación. Tenían un telescopio, que es la razón por la cual al final me terminaron mostrando todo el colegio. Tienen un telescopio en el piso más alto, una cupulita, un telescopio como 30 centímetros, con una cámara CCD, con una pantalla, con computadores. Un grupo de 30 niños está trabajando en astronomía. Con ese tipo de estimulación es que no podéis fallar. Yo he estado, por ejemplo, en un lugar que se llama Santa Matilde, aquí cerca de Huertos Familiares, que le faltan 2 salas. No tienen 8 salas para tener de primero a octavo. Entonces el séptimo y el octavo tienen que ir en horarios diferidos. Nosotros llegamos y les regalamos copias de los libros que hemos escrito. Mire, esto para la biblioteca. Me quedan mirando, ¿de qué estará hablando este viejo? No tienen biblioteca. ¿Cuál biblioteca, dijeron? Hay un colegio que hemos ido y yo le tengo mucho cariño en Rungue, en que en una pieza de este porte hay una mesa larga y esa es la sala de profesores, pero al otro lado hay un escritorio y que es el escritorio de la directora, y en el otro lado hay una mesa larga con computadores y es la sección del UTP, y en el otro lado hay unos casilleros para que los profes dejen la ropa. Solo falta un baño químico en la esquina para que esté todo, en una sola sala está todo, y bueno, y no hay ni biblioteca ni nada, No, porque claro. y bueno, además, la infraestructura, las ventanas son unas ventanas de fierro que las hicieron, yo creo, en la época del gobierno de Eduardo Frei Montalva, más o menos de esa época, que si yo estornudo re fuerte y tengo miedo de estornudar por no botar una pared, bueno, en ese colegio. Y entonces no es que en Chile no se puedan hacer las cosas, es que no hay voluntad para gastar dinero en educación. Armemos lío. Yo estuve leyendo lo que se argumentaba cuando se pasó hace 100 años atrás la ley de instrucción primaria obligatoria. Sí, me acuerdo de la ley. Y los conservadores decían que en realidad Chile no estaba preparado para que los niños de 12 o 13 años perdieran el tiempo. Y finalmente los más avanzados tuvieron que transar que fueran solo 4 años de educación primaria obligatoria.
Y había uno de estos próceres memorables que dijo, bueno, los recursos del Estado son muy escasos. Es que son las mismas palabras que uno escucha hoy día. ¿Y para qué lo vamos a desperdiciar en gente que no tiene ningún futuro? Bueno, eso lo dijo un patán hace 100 años y lo siguen repitiendo otros hoy día. Y en 3D, en HD lo repiten ahí. Claro, entonces uno dice, y además lo repiten en forma pomposa como que para que parezca. Mira, en la época en que se puso la ley de instrucción primaria obligatoria, el 60% de Chile eran analfabetos, pero era considerado total, el hijo del patrón, el hijo del patrón sí lo mandaban a Francia, pero el hijo del campesino tenía que llevar la carreta junto porque uno tenía campesinos para que tuvieran campesinitos, ¿no? Y los campesinitos chicos tenían que ayudar al campesino más grande. Y ahora también tenemos fábricas de obreros en todas las barriadas de Santiago, ahí se fabrican obreros, los obreros fabrican obreros. Y bueno, algunos caen en la drogadicción, pero bueno, eso de alguna manera algunos se encapuchan, claro. También nos vamos a desentender de eso, pero el resto, lo que salgan más ordenados, sirven para que con un salario mínimo de 193 lucas, porque 200 lucas sería mucho, con eso nos trabajan en la fábrica de los papis nuestros. Yo voy a un colegio en Montenegro. Montenegro es un pueblito que tiene como 1000 habitantes, que queda en el kilómetro 65, no queda en el África, Montenegro, queda en el kilómetro 65 de la Panamericana Norte. Ahí, al lado, está el vertedero de basura de la ciudad de Santiago. 6 millones de giles echando basura al lado de Montenegro. Ratones y todo. Por el otro lado, porque no era suficiente con la pura basura, 30.000 cerdos. Un criadero de 30.000 cerdos. Y por el otro lado se puso aguas andinas a tratar lodos. Y por el cuarto lado, para realmente machacar a Montenegro, hay unos relaves de Codelco. Entonces, según donde sopla el viento, te van llegando aromas. Y yo he ido a la escuelita de Montenegro. El otro día estuve dándole una charla a los niños y los desafiaba. Decía, ya, vamos a mandar astronautas chilenos a conquistar la Luna o Marte, pero tenemos una duda. Yo quiero que ustedes me digan, ¿vamos a la Luna o vamos a Marte? Y los niños, después de que yo les mostraba imágenes de la Luna y Marte, y les decían, no, mira, la Luna está aquí al lado, Marte está más lejos, así que mejor vamos a la Luna, pero en la Luna hace harto calor en el día, en cambio Marte es más fresquito, vamos con una chomba y ya salvamos. Después me empezaban a hacer unas preguntas y los ojitos le brillaban, como le brillan los ojitos a cualquiera, a los niños del Colegio San Francisco Javier, o a los niños de los Sagrados Corazones de Viña. O sea, a los niños de 8, de 9 años, a todos le brillan los ojitos. Algunos tendrán las mechas más tiesas y otros tendrán el pelo un poquitito más rubio, o en realidad lo mismo. Pero uno los puede estimular, pero es que cuando los tenía en la mitad de la nada, con un olor pero terrible, con una cuestión... Mira, en una de estas que yo visité 5 colegios de una, que les di la misma charlita, no, en realidad fueron 3 colegios en un día y 2 colegios la semana siguiente. El frío, yo pensé que iba a terminar en el hospital, bueno, con neumonía doble, bueno, ya los viejitos tenemos que tener cuidado con la neumonía. Bueno. Hacía un frío que yo estaba azul y todos los cabros chicos le preguntábamos, oye, pero ¿y tú cómo estás? No, yo no tengo frío. Claro, uno lo miraba para adentro y tenía como 7.000 capas, bueno, le habían puesto hasta, yo creo que la última polera ya la tenía pegada a la piel, bueno, ya ni se la sacaba nunca, bueno. Yo, Gil, fui con una qué sé yo, una corbata y una camisa blanca, y me morí de frío. Entonces, la verdad es que las escuelas públicas, yo quisiera invitar al ministro de Educación que vaya a ver lo que estamos haciendo en Montenegro, lo que estamos haciendo en Polpaico. Esa cuestión es una vergüenza nacional. ¿Cómo es posible que tengamos un Alto Las Condes maravilloso y un Costanera Center, claro, que es el edificio, y tengamos la escuelita en Santa Matilde o en Huertos Familiares? Es que realmente es el colmo, es una vergüenza. Pero a nadie le interesa educar a la gente. Y ahora menos todavía, y los alumnos llevan ya más de un año protestando, y el gobierno lleva más de un año sin escuchar nada, sin entender nada. No le interesa. Chile no puede ser un país si no tiene una educación pública transversal donde todos los hijos de esta tierra vayan a educarse. Bueno, yo le quiero dar las gracias a don José. Podríamos estar mucho sí, rato. Me quedan hartas preguntas. Ya hemos estado varias horas o muchos minutos conversando, así que le quiero agradecer. Encantado, ¿eh? Muchas gracias. Un placer.